Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de diálogos organizado por el Instituto de Derecho Romano y Cultura Clásica de la Universidad Católica de La Plata y del Departamento de Derecho Romano y Arquitectura Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. En esta oportunidad contamos con la valiosa participación de la doctora Álvarez, profesora de Derecho Romano de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de la Facultad de Flores. El tema a tratar hoy se enmarca dentro del proyecto denominado Una mirada romanista a la parte general del Código Civil y Comercial de la Nación. El silencio nos plantea una serie de misteriosos arcanos, ¿no? Porque evoca tantos pensamientos, tantas sensaciones, tantas esperanzas, que pueden estar guardadas dentro del silencio. Pitágoras decía, el comienzo de la sabiduría es el silencio. Y este es el tema que nos ocupa hoy, pero sin embargo, vamos a considerar el tema del silencio en su significación para el derecho. Para eso tenemos hoy una invitada de lujo, la profesora Mirta Álvarez, que es además una amiga y que seguramente con su reconocida formación al respecto nos va a poder ilustrar sobre esta cuestión. Bienvenida, Mirta. Muchas gracias, Haroldo, por la invitación. A mí es el tema del silencio hace tiempo que lo vengo trabajando, por supuesto desde las fuentes romanas, y me interesa mucho desde el punto de vista de lo que es la interpretación del negocio jurídico, ¿no? Y hay una máxima que está recogida en Digesto 50, 17, 142, atribuida a Paulo, que dice que el que calla es verdad que no afirma nada, pero sin embargo también es cierto que no niega. Es decir, que este principio de alguna manera se contrapone con esa frase que siempre escuchamos y que tiene un origen en el derecho canónico, que es el que calla otorga. Entonces hay dos máximas. Por un lado, la máxima que está en el derecho romano, recogida en lo que son las reglas del derecho antiguo y atribuida a Paulo, y otra la que surge del derecho canónico. Mirta, en principio, digamos desde un punto de vista general, el silencio, ¿cómo podríamos interpretarlo? ¿Como una manifestación de voluntad? ¿O todavía tenemos algunas aplicaciones o explicaciones que dar al respecto? Haroldo, el tema del silencio de por sí, es decir, el callarse y no hacer absolutamente nada, ni decir absolutamente nada, ni hacer ningún tipo de gesto, en principio no lo podemos considerar una manifestación de la voluntad. Pero hay en algunas circunstancias en que la ley o la propia actividad de las partes hace que se le dé al silencio un valor, generalmente de asentimiento. Entonces, debiéramos entender que el silencio en principio no es manifestación de la voluntad, especialmente donde se exige o se espera una manifestación expresa de la voluntad, ¿verdad? Exactamente. Y tenemos muchos ejemplos en la historia romana, inclusive muy antiguos, en donde el callarse tenía un valor porque la ley o las fuentes le daban un determinado valor. Esto pasaba en la Mancipatio, por ejemplo, en donde el transmitente simplemente tenía que estar, y en la doctrina más tradicional se decía que su comportamiento era netamente pasivo, pero el hecho de estar presente, aunque no dijera nada, consentía y permitía la formalización de ese rito tan importante para la transmisión de la propiedad. Y otro era la iurequesio también, el no hablar frente a quien está reclamando como si fuera propia una cosa, hacía que el juez lo considerara como que
estaba aceptando lo que el otro afirmaba. Es decir, hay casos ya desde el derecho romano arcaico en donde la falta de respuesta se le da un valor determinado, pero no como regla general, sino porque si no, tendría que haber tenido la obligación de manifestarse. En este caso, entonces, podríamos también poner como ejemplo las acciones de la ley, donde cuando el magistrado permitía que una de las partes provocara a la otra exigiéndole una respuesta, que lo afirmes o que lo niegues, el silencio en ese caso también vendría a ser una aceptación. En definitiva, lo que vos nos estás diciendo sería que cuando existe la obligación de manifestarse y no se manifiesta, el silencio entonces tendría alguna consecuencia, tendría algún efecto jurídico concreto. Sí, exactamente. Es más, inclusive la frase que yo te comenté al comienzo de Paulo, que figura en el libro 50, donde están las reglas del derecho antiguo, en realidad está tomada de una obra de Paulo y que se refiere al tema, por supuesto, posterior, porque es del derecho clásico, pero de la confesión que hace alguien cuando calla, teniendo la obligación de manifestarse. Y entonces el juez considera que, ante su interrogación, si no dice nada, ha confesado y ha dictado su propia sentencia. Esto se correlaciona con otro fragmento de Paulo, que también está en el Digesto, que habla también de este tema. Entonces, de ahí saldría esta que después pareció una regla general, pero no lo era en un primer momento. Vos hacías referencia que esto, digamos, en alguna medida aparece confrontado con esa expresión que viene del derecho canónico, en la cual se hace referencia justamente al que calla otorga. Yo no soy especialista, claro, en derecho canónico, pero estuve leyendo un trabajo muy bueno de una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid que contrapone las dos máximas, la de Paulo y la que está en el derecho canónico. Y ella explica que en realidad esta norma que está en el número 43, que sería traducido el que calla otorga, es para determinados casos, sobre todo tiene que ver, a pesar de que se puso como regla, con temas del matrimonio, pero que en la regla 44 dice que en caso de que no se entienda, rige la otra regla, o sea que el silencio no tiene valor. O sea que en el derecho canónico estarían las dos, pero siempre se contrapone la del 43 con lo que dice Paulo, que sería lo que está en el 44. Pero me pareció interesante como contrapartida, ¿no? Es decir, el derecho canónico pone un principio, pero también la excepción es la regla supuestamente general que Justiniano elaboró en razón de ese fragmento de Paulo, ¿no? Sí, efectivamente, porque vos hacías referencia, esto está muy vinculado al tema del matrimonio, y justamente en el matrimonio hacía falta un consentimiento expreso, es necesario un consentimiento expreso. Entonces, allí aparece, respecto de esta regla, claramente la excepción, porque si guardara silencio en el acto del matrimonio, no podríamos interpretar como que está consintiendo en establecer la relación matrimonial. Exactamente. Y, por ejemplo, los testigos que están presentes en el matrimonio y que les preguntan si alguno conoce algún impedimento, si ellos callan, ahí sí rige la máxima del 43. Es decir, no hay ningún impedimento, ¿sí? Si no lo dirían. Ahí habría entonces, para esos testigos, la obligación de manifestarse, si es que tienen el conocimiento de algún impedimento, ¿verdad? Es decir, aquí aparece que lo que originariamente podría interpretarse como una regla general, en realidad vendría a ser casi la excepción. Sí, en realidad sí, y si vamos viendo cómo se receptó esto, por ejemplo, en el Código Civil y prácticamente en el Código Civil y Comercial nuestro, hay unas pequeñas diferencias, pero la regla es que el silencio no tiene valor, pero después da las excepciones, cuando la ley le otorga al silencio el valor de consentimiento,
cuando haya obligaciones de manifestarse por la ley o por las relaciones de familia, y cuando hay una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. O sea que siempre es un silencio que tiene una vinculación con la obligación de expresarse o con el valor que le damos por situaciones o conductas anteriores. Así que el principio sería no tiene valor, y solo en determinados casos, esto por ejemplo en el derecho comercial es todavía más patente el valor del silencio, porque las cuentas, las facturas, las liquidaciones, todo, si no se pronuncia en determinados días o plazos, se presumen aceptadas. Entonces se recogió en el Código Civil y Comercial los usos y prácticas. Es decir, los usos y prácticas también hacen que se tendría. Es decir, en definitiva, de acuerdo a esto, no habría una oposición o no habría un criterio muy disímil entre lo que es nuestro derecho positivo actual y aquellos principios romanos que hablaban del valor del silencio. Exactamente, prácticamente, bueno, en el Código Civil y Comercial no tenemos notas, pero en el artículo 919 del Código de Vélez, las notas tienen que ver con los mismos fragmentos del digesto, la regla de Paulo, y distintos ejemplos acerca de cuál la validez y en qué casos, en el caso de la mujer casada, que lo tuvimos en nuestro código hasta la ley 23.264, el de la mujer casada separada, que le comunica al marido que está embarazada, si él no dice nada, se presupone que acepta su paternidad, esa sería la obligación de expresarse por las relaciones de familia. Para las obligaciones de la ley, cualquier interrogación frente al juez, tenemos los ejemplos del Código de Procedimientos, en la capital federal del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación, en el caso de interrogaciones, cuando se lo cita reconocer firmas, o en el caso de la absolución de posiciones, el que calla se entiende que está afirmando aquello que se le está preguntando, pero porque tiene obligación de expresarse. Y por último, la relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes sería una manifestación de voluntad tácita, porque en realidad el silencio acompañaría o nos daría a nosotros la posibilidad de resolver algo que por las actuaciones anteriores podemos deducir, ¿sí? Y no por lo que no dice, sino por cómo se comportó antes. Ahora bien, en definitiva entonces, aquí, en este último ejemplo, lo que nos está diciendo es, si ya te manifestaste en un sentido y después guardás silencio, vale tu manifestación originaria, porque si no, tendrías que haberte manifestado de alguna manera resaltando que han cambiado las condiciones o que se ha modificado algo, o en fin, haciendo la manifestación que consideres oportuna, porque caso contrario ya existe una manifestación precedente, sea esta manifestación efectuada de la manera que sea, que en alguna medida ya está dando la respuesta. Si esa respuesta no fuera, entonces evidentemente, si fuera el silencio, evidentemente se estaría convalidando la anterior. El artículo 263 amplía distintas situaciones en que el silencio tiene valor como manifestación de la voluntad, poniendo los usos y prácticas, que era lo que de alguna manera en forma aislada estaba en el Código de Comercio, y poniendo una situación que Borda hacía tiempo que decía que estaba de alguna manera incluida, aunque el 919 no lo decía, que es el caso en que las partes le han dado un valor al silencio, es decir, han acordado que el silencio de una de ellas va a tener un determinado valor. Si las partes lo establecen por anticipado, obviamente no hay ejemplos en las fuentes romanas, pero Borda decía que debía considerarse incluido, y creo que ahora no cabe duda que está incluido, así que le han tomado esa parte. Y por último, la ley Justina, donde ya ahora el hecho de que uno no manifieste que no quiere ser donador, directamente todos son donadores presuntos y ni siquiera
es necesario consultar a la familia, simplemente verificar si ese donante presunto ha hecho alguna manifestación. Con lo cual, ahí estamos teniendo un valor, un supravalor del silencio por no haberse opuesto a la ablación de órganos. Mirta, ha sido muy interesante toda tu explicación, sumamente ilustrativa. Y bueno, te vamos a agradecer esta participación que has tenido y comprometerte para en el futuro seguir analizando otros temas relacionados con el derecho romano y con nuestro derecho actual. El tema abordado en esta conferencia fue tratado también en el último Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Romano celebrado en la Universidad Nacional de Tucumán. Para más información vamos a estar compartiendo enlaces a las fuentes y otros sitios de interés que tengan que ver con esta temática. Muchas gracias a la profesora Mirta Álvarez y a todo su equipo.